Ahora pasamos con el segundo método. Pero antes de calcular esta distancia utilizando esta fórmula, primero vamos a justificar esta fórmula utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, para iniciar, en esta ocasión vamos a utilizar términos algebraicos. Para nombrarle una dimensión a este cateto, lo que vamos a hacer es que en este punto, en el eje de las X, vamos a tener un valor que le vamos a llamar X sub 1, es decir, el primer valor. Y en este otro punto vamos a tener un segundo valor que le vamos a llamar X sub 2. Ahora, para este cateto vamos a centrarnos en el eje Y. En este punto que tenemos aquí le vamos a llamar Y sub 1. Y en este otro punto, a la dirección donde llega el lado del triángulo rectángulo, le vamos a llamar Y sub 2. Y para determinar la longitud de los catetos del triángulo rectángulo, vamos a hacer lo siguiente. A X sub 2 le vamos a restar X sub 1. Es decir, que este cateto debe medir X sub 2 menos X sub 1. Y esto es completamente válido y comprobable. Podemos comprobar esto con los números, es decir, si se cumple el valor que teníamos anterior, es decir, 6 unidades. Como en X sub 2 se encuentra el número 3, entonces decimos 3, que le corresponde a X sub 2, y en lugar de X sub 1 anotamos menos 3. Efectuamos esta operación, menos por menos obtenemos más, entonces 3 más 3 obtenemos 6, es decir, el valor que teníamos en este cateto. Ahora, para encontrar la longitud en términos algebraicos de este cateto, le vamos a restar Y sub 1 a Y sub 2. Entonces, Y sub 2 menos Y sub 1. Siguiendo la misma dinámica. De la misma forma también podemos comprobar para ver si se cumple el valor que teníamos anteriormente. A Y sub 2, que es 5, le vamos a restar a Y sub 1, que es 2. Entonces 5 menos 2 obtenemos 3. Observamos que es correcto porque el número 3 teníamos en esta parte. Una vez que tenemos las longitudes de los catetos en términos algebraicos, a continuación utilizamos la fórmula del teorema de Pitágoras para realizar la justificación. Entonces, en lugar de c al cuadrado vamos a anotar d. Dejamos d al cuadrado igual, en lugar de a al cuadrado vamos a dejar x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más el otro cateto que le vamos a llamar b al cuadrado, dejamos y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Y finalmente, para expresar la fórmula tal y como la tenemos acá, lo único que hacemos es este exponente lo pasamos como radical. Y de esta forma justificamos la fórmula utilizando el teorema de Pitágoras.